Dios le bendiga, este es su programa El Camino está hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos un testimonio que va a impactar su vida. Así que primeramente me gusta leer de la palabra de Dios porque es sobre todo la palabra hermosa. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En San Juan capítulo 8, versículo 31. Y la palabra de Dios dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, tú seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que de todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dios bendiga su palabra. Amén. Así que estamos ahora con nuestra pastora que se llama Milagro Touset. Dios le bendiga, pastora. Amén. Bienvenida aquí a Betel IVX, ¿verdad? Estamos en colaboración de Interverso X. Así que puede seguirnos, ¿verdad? Aquí queremos saber su testimonio. Bienvenido aquí. Tienes la casa, el estudio abierto para todo aquel que quiera saber de su testimonio. Amén, amén. Pues Dios les bendiga a todos. Para mí siempre es un honor, ¿verdad? Un placer y una gran responsabilidad que el Señor me da al darme la encomienda de estar en esta mañana dando el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Dios ha sido bueno, Dios es fiel. Dios es bueno, Y para buenísimo. siempre su misericordia. Amén. Puedo decirte que si no hubiera sido porque Él me sostiene, ni siquiera estuviera aquí. Así Eso que es así. puedo testificar sobre todo de las grandes misericordias del Señor. Qué lindo. Como qué dice lindo. su palabra, ¿verdad? Que sus misericordias para con los que le temen es tan alta como la altura de los cielos sobre la tierra. Verdaderamente así ha sido. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo comienza su niñez, pastora? Bueno, pues mi niñez comienza siendo hija única de padres ya mayores. Mi mamá me tuvo a los 39 años, mi padre tenía 50 y tantos, y él era marino mercante, siempre estaba viajando, así que prácticamente pues me crié sola. Me crié en un colegio católico, siempre estuve en colegios católicos. Y entonces pues sabía todo, básicamente supe lo que era la doctrina católica, llegué a hacer la primera comunión cuando tenía 10 años y me gradué de escuela superior en colegio católico en Carolina. Entonces la primera vez que el Señor me habló usando una tercera persona, recuerdo, porque Dios hace como Él quiere. Amén. Dios Este, sabe, Dios sabe, Dios nos escoge desde el vientre de su Sí, madre. este testimonio, si hay algo que yo quisiera que todos se llevaran de este testimonio es que Dios, aunque suene como algo tan sencillo, Dios hace como Él quiere en el foro que Él quiere. Amén. Cuando Él quiere llamar a alguien, no tiene que ser en un altar de una iglesia, Él llama en cualquier lugar. Okay. Y entonces la primera vez que el Señor habló a mi vida usando una tercera persona, que fue era católico, pero era carismático. La primera vez que yo escuché a alguien hablando en lengua fue a mi maestro, era maestro de religión. Cuando yo estaba ya en mi último año, clase senior 2000,
Y estamos hablando de qué edad. Estamos hablando ya a mis 17 años, cuando estaba en cuarto año, ya para graduarme. Ok, pero antes de eso, sus padres, o sea, perdón, papá era marino mercante, pero Correcto. entonces su mamá le servía, No, no le servía. no. O sea, que usted era la única que iba a la iglesia católica. De vez en cuando íbamos a la iglesia católica, no es que fuéramos católicas practicantes, lo que se dice católicos romanos. Sí éramos por tradición, y entonces pues de vez en cuando nosotros íbamos, pero no es que fuéramos devotas. Y sí, por la educación que tuve, sí conocí acerca de la doctrina católica, em, y entonces siempre tuve como que esa inclinación y esa curiosidad De de buscar. saber, de buscar al Señor, pero la realidad es que en el catolicismo romano pues es un poco, por decirlo, cuesta arriba. Mi nombre, de hecho, fue por causa de la Virgen Milagrosa. Y entonces, pues a mí, en lo poco que me enseñaron, ¿verdad? Vida de devoción fue a esta imagen. Pero nunca tuve como una vida práctica de fe. Pues nosotros íbamos de vez en cuando, y así fue mi niñez. Realmente no hay tanto así que contar de mi niñez, porque fue una niñez bastante solitaria, fue una niñez bastante monótona, seca, Ok. ¿verdad? No me quejo de mi vida, mis padres me dieron todo, siendo hija única al fin. Mi madre siempre fue una persona enfermiza, así que todo el tiempo estaba pues enferma en hospitales, en dispensarios médicos. Se operó de tantas cosas, y siempre pues fue una niñez triste en ese sentido. Ella también visitaba muchos centros espiritistas buscando cura para una úlcera maligna que ella tenía en su pierna izquierda, y la vi sufrir mucho, gritar mucho, porque esa úlcera no la dejaba tranquila día y noche, día y noche, Ok. día y noche, pero eran unos gritos desgarradores, ensordecedores. Ok, en ese aspecto, pues, ¿verdad? Estabas en la línea del catolicismo. Sí, ¿Sabes? Pues que hay no sé si se puede decir normas que ellos siguen, ¿verdad? De tradición en tradición. Eh, Al ver a su madre ir al área del espiritismo, ¿qué sentías cuando veías que ella iba a ese lugar? O también pudiera decir, ¿te daba temor o sabías que estaba mal el acto de que ella fuera esos sitios? no, mira, no es lo mismo cuando una persona es criada en el Evangelio, a una persona que se sale de, vamos a decirlo así, de la nada. Tu verdad es la verdad que te enseñan, donde eres Sí. formado. Cuando alguien es criado en el Evangelio, siempre tiene ese choque o ese temor de saber cuando algo no viene de Dios, porque ya esa es su formación. Ok. Pero cuando uno no conoce al Señor, uno está, la expresión que yo he escuchado de mi pastor decir, sinceramente equivocado, porque esa es la verdad que tú siempre has conocido. Entonces, yo pensaba, ¿verdad? Niña al fin, y muchos de los recuerdos pues son bien remotos, pues yo pensaba que eso era algo bueno, que eso era, lo veía como algo normal. Obviamente es algo, se trabaja con fuerzas sobrenaturales, que sabemos que son fuerzas malignas, pero como el enemigo es un experto disfrazándose de ángel de luz, y por ende sus servidores como personas de bien, pues un niño no tiene la capacidad ni el discernimiento, mucho menos. Así que uno ve que eso es algo bueno, que ella va a ir a buscar la cura, que ella la va a conseguir. Yo como niña realmente no vi tantas cosas, porque hay ciertas áreas donde yo no podía entrar, entraba Ok, ella, entiendo. pero yo sí, dentro de los recuerdos que yo tengo, es que en el lugar donde ella estaba, con la persona con la que consultaba, ¿verdad? La bruja, estaba la ventana abierta del cuarto donde ellas estaban, y yo estaba en la parte de afuera. Yo estaba caminando en la parte de afuera, y en un momento dado pues yo tuve acceso a ver en la parte de adentro, y vi a mi mamá sacudiéndose fuertemente, como una Wow. falsificación.
Sí. del Espíritu Santo. ¿Sabe que Sí. cuando nosotros caemos en esa bendición Una y bendición. el Espíritu Santo se No. manifiesta, nos sacudimos, Ujú. corremos, brincamos? Sí. Pues ella estaba en una sacudida, pero esas sacudidas pues son más violentas, grotescas. Okay. Y entonces yo vi a mi mamá en eso, y ese es de los pocos recuerdos que tengo, pero siempre fue con esa, pues en su ignorancia, y el catolicismo, la realidad es que se mezcla con todo, Sí. que entonces pues tampoco ella tenía el discernimiento de poder distinguir que eso no era de Dios. Sí, que ella pensaba que eso era natural, Exacto. que eso estaba bien Sí, lo que estaba haciendo. que estaba yendo a un lugar correcto y que iba a obtener la ayuda que ella necesitaba. ¿En algún momento ella expresó decir de que eso estaba mal? No, No. porque Ok. ella estaba Confundida. sinceramente en su convicción de su esperanza de poder encontrar una solución Okay. a sus enfermedades, y esa era su convicción, ¿verdad? Su fe estaba Ok. puesta en eso. Y yo pues Ok. niña al fin pues simplemente iba donde ella me llevara, ¿verdad? Una niña Ujú. pequeña. Y entonces pues en medio de eso y en medio de mi crianza, la educación en un colegio católico, pues la realidad es que me crié pues ajena a lo que es el Ujú. evangelio. Sí sabían de un Dios, ¿verdad? Pero es un Ujú. Dios lejano, Ujú. es un Dios de pedestal, no es un Dios que Ujú. se involucre directamente en los asuntos humanos. Ok. Y si tuviera que arrodillarme o pedirle a alguien, pues tenía a la Virgen de la Milagrosa. Mm. Pero cuando Dios marca a alguien para salvación y para un propósito, Amén. Dios sale a tu encuentro en cualquier escenario. Amén. Así que llegó el momento en que, estando ya cursando el 4º año de escuela superior, Dios utiliza a este maestro, que era maestro de lo que ellos le llaman maestro de religión, Ujú. la educación católica, claro está. Y este maestro era carismático, era lo que le llaman católicos carismáticos, porque ellos adoran al Señor, ellos hablan en lenguas, y yo nunca había escuchado a alguien hablando en lenguas. Él es la primera Wow. persona en mi vida que yo escucho hablando en lenguas. ¿Y también creen en el sol y eso o no? ¿Perdón? ¿Creen en el sol o algo así? No, No. porque inclusive la primera persona en mi vida que me habló acerca de la nueva era fue él, Ok. ¿verdad? Lo que es ese sincretismo espiritual, o sea que él Ok. estaba muy claro en Ujú. ese sincretismo, ¿verdad? Lo que es la mezcolanza versus lo que es servirle al Señor. Es una Ok. persona bastante centrada. Todavía a la fecha de hoy me pregunto, ¿verdad? Es que él hacía ahí, pero Dios tiene un propósito Ujú. para todo. Pues Dios me habló a través de él en el salón de clase, dando una clase Wow. normal. Dios me habla por primera vez a través de él. Eso Ujú. para mí fue algo sumamente impactante. O sea, para mí eso no. Ya nosotros evangélicos, estando en el camino del Señor, eso es como que parte del diario vivir. Ujú. Siempre es tremendo que Dios nos hable, pero ya nosotros estamos impuestos a ese tipo de experiencia. Pero Ok. para mí en ese momento era algo totalmente diferente. Ok. Fue algo que Dios me sorprendió, algo nuevo, alguien que no sabe lo que son los dones del Espíritu, de lo que es hablar en lengua. Entonces, en ese momento, qué fue el mensaje que Dios le dio a usted por medio del católico carismático? Lo que Dios me habló fue una palabra bastante simple de lo que me acuerdo, pues ya ha pasado bastantes años. Mm. Simplemente lo que el Señor me habló fue que estaba más cerca de Él de lo que yo pensaba. Wow. Y es que en ese momento estaba yo en una crisis, ya yo estaba desarrollando, ya en mí había una hambre, una necesidad de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba atravesando unas circunstancias bien difíciles donde yo puedo entender hoy en día que el plan del enemigo era que terminara muerta en un hospital psiquiátrico. Destruida, porque el enemigo lo que quiere es destruir. Sí, porque yo era una persona que tenía demasiados tines nerviosos, tenía paranoia,
salía a la calle y cualquier cosa pensaba que la persona me estaba mirando, que me estaba persiguiendo. No Ok. podía dormir en las noches, eran pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, pensamientos de Ok. muerte, pensamientos de tortura. Si veía una escena en una película sangrienta, violenta, eso se me quedaba en la mente. Y Oh, era algo totalmente, o sea, era horrible. Yo entraba en ataques de ansiedad, ataques de pánico. ok. Esos ataques que le daba a usted, se puede entender que puede ser por las mismas malicias, ¿verdad? Del buscarle otros medios como la brujería Sí. de su mamá o por otra situación. El enemigo siempre pasa factura. Ujú. Y eso es importante que la gente lo entienda, que cuando nosotros nos involucramos en eso, sea directamente o sea nuestros padres, porque en ese momento pues uno no tiene potestad sobre uno mismo, Ujú. es el padre. Lo que nosotros hacemos, y máxime algo como esto, no solamente nos afecta a nosotros, sino a nuestros hijos, nuestra descendencia. Y el enemigo siempre se pasa la factura. Y entonces entiendo perfectamente que eso fue parte de lo que me pasó. De hecho, la única vez que yo entré a esos cuartos, porque mi mamá fue varias veces, hubo una ocasión en que sí yo entré. Y en esa ocasión recuerdo que la persona, ¿verdad? La que trabajaba con brujería, la que consultaba, sacó una penca de sábila y ella escribió mi nombre completo en esa penca. Wow. Y entonces ella le da unas instrucciones a mi mamá, pone la penca en una bolsa de compra, de esas fundas de supermercado. O sea que quería involucrarla Ahí yo en ese estuve, sí, ambiente. ahí, exacto, porque ahí le da unas instrucciones a mi mamá, porque esa penca yo tenía que echarla en el mar, pero tenía que ser yo. Y ella le da las instrucciones a mi mamá y demás, hasta que en un momento dado, no sé si fue ese mismo día o después, pues no me acuerdo, pero me llevó a una playa, que tampoco me acuerdo cuál fue, si fue Piñones, no sé cuál fue. Me lleva a la playa y yo me acuerdo que me bajo del carro y entonces yo voy a la orilla y tiro la penca con todo y su bolsa, no la podía sacar de Ah, ahí. Y vi cuando el agua se la llevó y entonces pues ahí me fui. Pero yo estaba bastante niña, yo diría que como entre 8 a 10 sí, años. que en ese momento no Sí, entendía lo que estabas sí, no haciendo. entendía lo que estaba haciendo, no me acuerdo por qué causa era, pero la situación es que cuando uno hace esas cosas, puede pasar semanas, pueden pasar Ujú, años, pueden pasar meses, puede pasar el tiempo que sea, ujú, pero llega el momento dado en que se pasa la factura. Hay un ujú. momento porque cuando usted hace brujería, usted consulta a un brujo, hace lo que sea, usted está firmando un convenio con las tinieblas. Ujú. Eso es un convenio. Sí, Y el enemigo va a exigir su paga. sí, que es el alma, ¿verdad? Claro, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Pues mi alma fue fragmentada. Mi alma fue fragmentada y ese fragmento de alma fue entregado a espíritu de las aguas. Y entonces precisamente así era como yo me sentía muchas veces, me sentía ahogada, asfixiada. Wow. Me sentía que los pensamientos no me dejaban tranquila porque era un fluir de pensamientos constante, 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 constante. Las noches no podía dormir hasta que no estaba totalmente exhausta, cansada, que ya el sueño no, mi cuerpo no lo aguantaba más, pero realmente no tenía un descanso. Sí, porque eran demonios que estaban Exacto, atormentándote, ¿verdad? sí, sí. Wow. Ya llegó un momento en que ya eso fue discapacitante porque yo iba con mi mamá, pues ya sea a una oficina médica o a donde fuera, y yo siempre estaba encorvada y no, siempre estaba con la mirada al piso porque sentía que todo el mundo me estaba mirando. Entonces, para yo no enfrentar las miradas, pues estaba todo el tiempo así, a tal nivel de que si mi mamá pudiera estar 4 o 5 horas en una oficina, a las 4 o las 5 horas yo estaba así. O sea, que eso también sucedía en la escuela. En la escuela no de esa manera, Mm, pero sí yo entiendo que, claro, las personas que estaban alrededor mío tenían que haberse dado cuenta de que no había algo bien en mí. Quizás ninguno me confrontó, ninguno se burló, ninguno me dijo nada, Las pero maestras, claro, pero uno siente las miradas, uno siente... las maestras nunca no, le no, dijeron nunca nadie me dijo nada, quizás por respeto, por temor, no sé.
pero nunca en la escuela tuve pero la realidad es que yo no tenía paz en ninguna parte. Wow. La realidad es que yo no podía actuar normal en ninguna parte. Ya yo, aparte de que ya eso me atacó con mayor fuerza, ya una vez yo me gradúo de escuela superior, con mayor fuerza, ahí fue el auge más fuerte. ¿Por qué razón? Porque ya había una palabra de Dios corriendo. Amén, amén. Porque ya había una palabra que yo había dicho dentro de mis capacidades, ya yo sabía que había un Dios cercano que me estaba llamando y que yo quería seguirlo. Y me acuerdo que todos los días, con otra compañera mía de la escuela, salíamos del comedor y nos metíamos a la capilla. Y pasábamos toda la hora de recreo ahí. Eso era una rutina todos los días, salíamos, nosotros no nos íbamos a andar a guiar en la hora de recreo, ni a estar no, nosotros salíamos de almorzar directo a la capilla todo el día, o sea, toda la hora, el periodo de recreo, hasta que sonaba el timbre nos íbamos al salón. O sea, ya había esa búsqueda. O sea que a pesar de que no entendías, ni sabía lo que estaba sucediendo, siempre tenías ese encuentro con Dios. Yo sabía que Él era el único al que podía acudir, y el único que me podía sacar de eso. Entonces, hubo un momento dado en que creo que fue en la capilla, una de las dos, o fue en la capilla orando, o fue a la muchacha que siempre me acompañaba, y entiendo que creo que fue directamente al Señor, que le dije, yo sé que tú no estás aquí, y yo sé, y te digo que el día que yo me gradúe de aquí, yo te voy a buscar. Amén. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo pisé una iglesia evangélica fue a los 15 años, 3 o 4 veces. No pude perseverar porque mis papás, como eran católicos de tradición, ¿verdad? Pues ya eso pues no me dejaban. Y no pude seguir visitando. Ok, y cuando llegaste a esa iglesia evangélica, ¿era porque te invitaron o porque tenías ese anhelo de visitar esa iglesia? Porque yo tenía una tía que se había convertido. Y entonces, pues ella estaba asistiendo a esa iglesia y ella me llevó un día. Okay. Mi mamá, pues como era de visita, pues no tuvo problema, me llevó, pero el Señor me tocó de tal forma, ¿verdad? Me sentí como nunca me había sentido. Que yo quise seguir yendo con ella, pero entonces ahí pues empezaron los problemas. A tal nivel de que mis papás me dejaron de hablar. Porque estabas asistiendo a la iglesia. Porque estaba asistiendo a la iglesia y pues por causa de la presión y la hostilidad que había en mi casa, pues yo tuve que dejar de asistir. Por esa razón, volviendo cuando estoy ya en 4º año, le digo esas palabras al Señor. Le digo... Cuando yo salga de aquí, porque yo sabía que ya estaba próxima a cumplir la mayoría de edad. Ajá. Cuando yo salga de aquí, yo te voy a buscar. Qué lindo. Entonces, cuando uno declara una palabra, ya eso en el mundo espiritual, ya esa palabra está corriendo. Qué bueno. Ya hay un reloj corriendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el enemigo pues se levanta y así mismo fue. Ahí fue cuando las batallas en mi mente arreciaron. De tal manera que ya era algo discapacitante. Ahí era que yo no podía estar en la calle casi, yo no podía tener una vida social, yo no podía tener una conversación cuerda con nadie, yo no podía, todo el tiempo estaba así, no podía mirar a nadie a la cara, porque era algo que mi mente estaba totalmente ya enajenada. Era algo wow. Que ya uno deseaba hasta morirse, porque no hay descanso. Sí, no te dejaban ni salir. Sí, era totalmente atormentada. Wow, qué fuerte. Es bien fuerte, ¿verdad? Ese proceso. Eso fue lo más difícil que pasó en su vida. ¿O hay algo más que haya pasado difícil? No, gracias a Dios, ¿verdad? Difícil de enfrentar lo difícil, aparte de eso. Enfrentar y tener que ver, ¿verdad?, las constantes enfermedades de mi mamá. De verla gritando, porque ella decía que eso era como si tuviera su pierna quemándose. Así que imagínense, eran gritos, no eran gritos sencillos, eran gritos de dolor. Verla metida en médico constantemente, viendo cómo la operaban de una cosa, le salía otra. Ya yo entiendo que eso era parte también, que era un factor espiritual envuelto.
pero fue un tiempo, ¿verdad? Una vida Difícil. difícil, sufrida, pero donde Dios en su misericordia nos miró con ojos de amor, Amén. nos miró porque ella al fin y al cabo ella partió con el Señor en el 2013, Oh, qué pero bueno, ella qué partió bueno. con el Señor. Eso es lo importante, que Ella haya partido me con la logré ganar la para el ganó para el Señor, Señor. y en esos últimos 2 años ella se convirtió en el 2011, fue bautizada, estuvo en la iglesia, Dios hizo milagros poderosos con ella, vi el cambio en su carácter y el Señor se la llevó en el 2013. Así que en el 2000, en el 2000 me graduó finalmente y llego a la universidad, lo que hoy en día es Ana Geméndez, en el recinto de Carolina, que había una confra de jóvenes cristianos, y a través de esa confra de jóvenes cristianos es que llego a la iglesia en la que me congrego hoy día, y conozco a mi pastor. Y en ese momento que yo vi esa confra por primera vez, ellos no estaban, la mayoría de los jóvenes estaban en un viaje misionero, así que habían 2 o 3 y los reconocí porque estaban con unos cánticos, con sus panderos, sí. en el pasillo central, y yo me reuní con ellos, estuve un rato con ellos, Qué bueno. hasta que pasaron como 2 semanas y entonces ahí vi el grupo más grande. Sí, muchas universidades Sí. en su hora libre, he visto, porque cuando yo estudiaba, siempre sacaban parte de su tiempo a alabar al Señor, a tener cánticos, y Sí. siempre lo hacen mucho en las universidades. Sí, y ahí conocí a la que era la presidenta, a la directiva, ahí seguí reuniéndome con ellos hasta que en una de esas reuniones, me acuerdo que en pleno pasillo central hicimos un círculo bastante grande, Sí. porque había muchos jóvenes, Qué bueno. y entonces en ese momento la presidenta, que de hecho ella estuvo aquí en este programa, Ajá. presentando su libro, Zuleika Y un Estremera. saludo a Zuleika. Un saludo a Zuleika A Estremera. Zuleika, que nos va a ver en este programa. Sí, ella Y era la vamos a tener aquí. Amén, amén, claro que sí. Amén. Ella era para aquel entonces era la presidenta de la confraternidad de Qué jóvenes chévere. cristianos. En aquel entonces era todavía Colegio Universitario del Este, así que eso tiene historia. Y ahí el Señor la toma y habla acerca de una joven que el enemigo se le había levantado como una ola, algo más o menos así. Y entonces cuando el Señor la toma, que ella empieza a hablar de eso, ya mi corazón empieza que se me quería salir del A pecho. latir. Y en ese momento, o sea, ella está hablando esa palabra y de momento yo tengo los ojos cerrados, pero ella me toca y me dice, tú eres esa joven. Wow. El enemigo se te ha levantado como una ola, es lo que me acuerdo, para destruirte, pero en el nombre de Jesús vas a hacer esto, vas a tomar este manto y te vas a levantar en guerra. Porque, y algo así, ella me estaba ministrando. Sí. me estaba ministrando. Y yo tomé el manto y me acuerdo que empecé a dar golpes con el manto y empecé a hablarle al enemigo y a reprenderlo y a decirle en el nombre de Jesús: tú has venido a destruirme, pero tú vas a retroceder, tú me vas a dejar porque el Señor ha puesto sus ojos sobre mí. A mí no me importó que estaba en medio del pasillo. No me importó quién me estaba mirando porque yo me quedé con el canto, como decimos nosotros. Y yo empecé a dar golpes con el manto y empecé a levantar mis manos al cielo y empecé a decirle gracias, Señor. Dice, hasta aquí llegaste. Sí, porque verdaderamente eso o era eso o era morir en el proceso. Ya estaba en una situación en la que ya no había vida social. Ya yo no podía confraternizar con nadie, no podía estar en un círculo de amistades, o sea, nada de eso existía para mí. Porque ya mi mente estaba totalmente aislada, ¿verdad? Estaba en esa región de cautividad de la que no podía salir por mí misma, ni por mis propias fuerzas. No importa cuánto me esforzara, ya no había forma de volver atrás. Así que sabía que el único que podía sacarme de eso era el Señor. Ya yo había experimentado lo que era estar en una iglesia evangélica, aunque por un tiempo breve. Yo sabía que lo que se movía ahí era diferente. Y yo sabía que el Dios que me estaba llamando era un Dios que sí yo le interesaba. Que sí le interesaba mis asuntos, que le interesaba sacarme de donde yo estaba, que le interesaba que yo le sirviera,
Así que por eso tuve la fe y el denuedo de poder responderle en ese escenario. Así que por eso yo siempre digo que el Señor, ¿verdad? Yo no me convertí en un altar, en una iglesia. Yo me convertí ahí. Ese fue el momento de mi conversión, ese fue el momento que el Señor salió a mi encuentro. Y de ahí, pues, a los pocos meses, como a los 2 meses, cumplí entonces los 18 años y yo empecé, pues, a ir a la iglesia. Eh, pero nunca le dije a mis papás que era que iba a la Ok. iglesia. Yo siempre les decía que iba con unos amigos de la universidad, pues, y en A realidad compartir. sí, que yo quería compartir con ellos y por esa razón, pues, no iba tan a menudo. Ok. ¿Verdad? No podía estar yendo, por ejemplo, los cultos en las noches, en la semana, pues no podía, pues porque obviamente pues se iban a dar cuenta y yo no quería volver a tener enfrentarme a ese problema que ya me había enfrentado con ellos. Así que dentro de mis posibilidades, pues iba a los retiros cuando lo tenían, me reunía en las reuniones de la confra, e iba entonces a la iglesia, que en aquel entonces quedaba en Malpica, en Río Grande, y ahí fue Ok. que entré a la iglesia Gozo Eterno y conocí a mi pastor. Ok. eh, Pastora, ¿y cómo fue esa experiencia ese día en la iglesia evangélica? Eh, Cuando entré al Gozo Eterno, a la que es mi iglesia hoy Sí, día, sí. pues ahí yo me acuerdo que el que estaba predicando era mi pastor, era la primera vez que lo veía. No pasó, no diría que pasó algo como que yo diga descomunal, sobrenatural, no en esos momentos, ¿verdad? Simplemente pues escuché la predicación. Para alguien que viene del catolicismo o del Mm, ateísmo o de otras religiones, que no ha tenido la experiencia en el Evangelio, pues suele ser algo sumamente impactante, ya la predicación como tal. diferente, algo Porque es algo diferente. distinto, ¿sabes? No es la misma liturgia de la Iglesia Ujú. Católica, es algo distinto. Ya tú sientes una experiencia personalizada, ya tú sientes que el mensaje es para ti, eh, porque si nosotros mismos sentimos que el mensaje es para nosotros, imagínate para una persona que no Ujú. está expuesta. Y es algo impresionante. Y yo pues quería seguir, ya mi vida había empezado a cambiar desde ese momento. Ok. Las luchas seguían, pero yo sabía que ya yo no estaba caminando sola, Ujú. que ya el Señor estaba Obrando. obrando, ya había despertado de ese estado enajenado Ujú. y ya estaba empezando a caminar en sobriedad, lo puedo decir así. Ujú. Eh, Hasta que llegó el momento en que finalmente unos meses el Señor me libertó, tuve esa experiencia de liberación en mi casa, no En en su la iglesia. casa. Mi experiencia con el Señor fue algo tan diferente porque fue un trato de Dios conmigo. O sea, yo no hice ese pacto de esa declaración que tradicionalmente se hace en la O iglesia. sea que fue Fue encuentro un trato entre de, él. de, de tú a tú entre Qué Dios y yo. bonito. No fue en la iglesia que yo fui libre, no fue como que se manifestaron demonios Ajá. en el altar y allí todo el mundo, no. Fue una experiencia en mi casa. En mi Es casa que, es que donde sí hubo, es que mm, Dios conoce su corazón. amén, donde yo estaba inclusive en el balcón hablando con el Señor y empiezo a sentir toques, corrientes en mi cuerpo. Wow, qué bonito. O sea que eso Pero, fue directo. pero esos toques de corriente no eran buenos, porque eso sí me dieron miedo. Eran Sí. unos toques invasivos y empecé a sentirlo en mi cabeza y yo como que empecé a hacerme la loca porque como que no quería enfrentarme a la situación, pero yo sabía que no era algo normal. Ujú. Y de la cabeza empecé a sentirlo en el brazo y empecé a sentirlo en la pierna y empecé a sentirlo hasta que llegó un momento en que me dio miedo, y me levanto y del balcón voy a la sala. Yo creo que estaba sola en ese momento, eh, y entonces sigo sintiendo esos toques, eran como unas corrientes, como unos choquecitos eléctricos, en diferentes partes de mi cuerpo y ya yo sabía que estaba teniendo una experiencia. Ujú. Ya yo sabía, era algo como decirlo, algo, era como si el enemigo en su descaro dijera, o sea, soy yo y qué, ¿sabes? Ujú. Como que para que sintiera que me estaba tocando.
era una manifestación realmente. Sí, porque Eh, estabas en comunión Sí, con Dios. y era algo para romper esa comunión, aparte de que habían espíritus habitando en mí. Yo no había sido completamente libre. Ujú. Seguía teniendo esas luchas, pero se manifiesta de esa manera y yo me acuerdo que tenía un miedo como que de entrar en la batalla, tenía un miedo. ¿Y qué pensaste en ese En ese momento? momento, pues simplemente yo dije, bueno, no me queda otra, o sea, tengo que guerrear con esto. Mm. Y empecé entonces a Que reprender. sabía que era Dios. Yo no sabía que ese momento estaba bajo un ataque. Ah, ok. Esos toques no eran de Dios, Ok, no eran de porque Dios. eran unos toques invasivos, y Ok, era algo que me dio miedo. ok. Yo tenía miedo en ese momento. Era algo que había empezado como que a romper la comunión, y aunque estaba orando, Dios permitió eso porque ese era el momento de la liberación. Sí, era esa batalla. Ese era el momento para Sí. ser libre. Así que acuérdate también que cuando nosotros estamos acercándonos a Dios y estamos en una comunión con el Señor, pues el enemigo no soporta eso, se No. tienen que manifestar. Sí. La realidad es que a ellos no les interesa manifestarse, Ok. porque mientras ellos estén actuando en lo oculto, ellos no pueden ser reprendidos, no pueden ser descubiertos. Por eso se le llama reino de las tinieblas, porque donde operan es en lo oculto, Ujú. en el anonimato. No les interesa manifestarse, pero al estar en esa comunión con el Señor, surge esa manifestación. Pero Dios lo permite, porque ese era el Sí. momento para mi liberación. Ok. Y entonces entro a la sala y empiezo a reprender con miedo, con terror, pero empiezo a reprender y empiezo a reprender, y entonces para acabar de completar la situación, cuando yo empiezo a reprender, empiezo a sentir que la voz se me va poniendo chiquita, chiquita, chiquita. Empiezo a sentir que me estoy quedando sin voz. Sí, porque era el mismo ataque. Sí, empiezo a sentir que me estoy quedando sin voz. Eso donde me pasa es en los sueños, pero despierta, esa fue la única vez que me pasó, que me acuerde. Y estoy... Eso es como parecido Ujú, a estas personas que están durmiendo y tienen un ataque espiritual y a veces uno quiere como que reprender, pero exacto, como que no puede. Pero exacto. ese es el mismo enemigo atacando. Sí, Ok. sí. A mí me pasó despierta en aquella ocasión. Wow, y despierta. Me pasó estando en la sala, empiezo a reprender eso y empiezo, pero sentía la voz como que se me iba. Significa que cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Como estos casos, que está la persona durmiendo, entonces el enemigo trata de atacar. Y entonces uno trata como que de reprender y como que se le va yendo la voz. Eso es el caso, ¿verdad? Exacto. Pero en mi caso, y sé porque he tenido esas experiencias durmiendo en los sueños, pero en esta ocasión fue despierta. Despierta. Despierta en la sala de mi casa, Wow. enfrentándome a esa situación. Empiezo a sentir esos toques y la voz, pero la voz se me empezó a poner chiquita. Y Y ahí tenía, estamos hablando de que entonces son legiones, ¿verdad? ahí, bueno, seguramente era Sí, más de un espíritu, sí. claro está, Atacando. atacando mi vida, ¿sí? Sí. Yo realmente nunca fui a un psicólogo, psiquiatra. Mi mamá me trató de llevar y ella hasta lloraba por buscar mi ayuda, pero yo siempre me resistí. Pero yo sé que tenía más de un diagnóstico. O sea, en mi Ujú. caso era para estar hospitalizada, O sea ¿verdad? que Humanamente hablando. en el caso suyo, Dios la sanó de no tener que ir a un psicólogo, de no tener que ir a un psiquiatra, porque era cosas que estaban atormentándola a usted. Sí, era un factor, era 100% espiritual, ¿verdad? Okay. Sí creo en la psicología, creo en la Ujú, ciencia, porque también tenemos un alma, ¿verdad? Que necesita ser restaurada. ujú, Y esa parte, pues, amén. Pero en el factor espiritual, Dios estaba tratando conmigo ujú, porque eran demonios, eran espíritus atormentando mi vida. ujú. Y necesitaba ser libre de eso a como de lugar, porque ya yo sentía que no tenía vida y sabía que ese era el momento. Yo supe que ese era el momento. Así que a pesar de que mi boca, mi voz se estaba Abortar. apagando y yo me tenía que forzar mucho, y ahí el miedo era intenso porque si yo tenía duda de que era una batalla espiritual, ya ahí no me quedaba duda. Ajá.
Pues entonces ahí tuve que tomar la decisión de que ya no vuelvo para atrás. Esta batalla yo tengo que pelearla, no me queda de Amén. otra. Así que Amén. empecé a reprender como pude y seguía reprendiendo y seguía alabando al Señor. Amén. Y algo empezó a ocurrir en ese momento, y Aleluya. es Gloria al que Señor. esos toques que yo estaba, esos corrientazos que yo estaba sintiendo en todo mi cuerpo, empezaron como a subir. Yo empecé a sentir que se empezaban, es como lo puedo explicar, empezaba a subir y empezaba a subir de las piernas a la barriga, al brazo, y sentía que se concentraban a la parte de arriba de mi cuerpo. Y yo sentía que eso subía, 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 hasta que en un momento dado empecé a sentir que se concentró en mi cabeza. Ya yo no sentía las corrientes en mi cuerpo regada. Ahora sentía todo concentrado en mi cabeza. Y empecé a sentir esa presión en mi cabeza. Pero yo seguía reprendiendo. Yo no paré. Con un miedo intenso. Santo. Pero seguía reprendiendo, seguía reprendiendo, seguía reprendiendo. Seguía mencionando y clamando al nombre de Cristo. Amén. Y reprendiendo hasta que en un momento dado siento que lo que está en mi cabeza se desprende. Significa que Dios fue, o sea, eso fue saliendo Santo Dios. desde los pies, saliendo hasta que Santo Dios. salió de la cabeza. O sea, lo que estaba adentro, que estaba atormentando, sale. Santo, mi alma te adora. Salió Sí. Yo y sentí que ahí se fue que desprendió. fuiste libre. Ahí empezó el Santo, proceso, mi ahí alma fue te cuando yo adora. empecé a ver un cambio progresivo en mi vida. Ahí Mi fue alma te que adora, empezó el Señor. progreso, ahí fue que empezó el Se me paran crecimiento. hasta los pelos. Ese fue el Santo, momento. aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Claro, Dios. es un proceso, porque acuérdate que hay un alma que ha sido traumatizada y que el proceso de restauración no es un suceso de un momento. Pero lo que estaba atormentando mi cuerpo, esos espíritus que estaban ahí, que eran los que me estaban infringiendo esas torturas mentales, pues el Señor los sacó de mi cuerpo. Ese momento es el que yo puedo identificar que fue el momento de la liberación. Pastora, en algún momento de ese transcurso de su vida, ¿usted pensó en la muerte? Claro, todo el tiempo. Ese era el pensamiento reinante porque, por ejemplo, ¿verdad? Quizá voy a ser un poco gráfica aquí, pero si yo veía, te voy a decir cómo era que el enemigo empleaba su tormento, porque era una tortura mental. Si yo veía una película, ¿verdad? Que muchas veces vi escenas fuertes, pero no era porque yo las buscara, era pues cuando uno es un niño, pues uno ve lo que le ponen de frente. Y entonces, por eso es que a veces los padres tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que vemos y escuchamos. Pero yo vi una película donde hubo una escena de violencia, de muerte, donde mataron a una persona. No quiero decir tampoco cómo, pero la cosa es que esa escena a mí me traumó. Y entonces la tortura que Satanás empleaba era que me hacía correr esa escena como una cinta una y otra vez en mi mente. Esa escena no me dejaba, pero en vez de ser con las personas que yo había visto en la película, era conmigo, o era con mi mamá, o era con mi papá. Y eso se lo Cambiaba hacía ver, los personajes. se lo hacía ver en sueños. Y me lo hacía ver, no, en mis pensamientos. Wow. Y ese pensamiento a mí no me dejaba, era todo el tiempo ahí. Ese pensamiento de tortura, todo el tiempo estaba ahí. Pero era yo la persona o era mi mamá, y quizá la escena de la película era hasta más exagerada todavía. Y era algo que no estaba en mí. Porque un niño no tiene ese tipo de maquinación. No. Era un pensamiento invasivo y era un pensamiento obsesivo, porque era todo el tiempo ahí, y a la vez pues eso me crea también unos temores irracionales, porque ya yo tenía miedo de que me pasara, porque ya se había vuelto una realidad en mi mente de tantas veces. Cuando tú piensas algo todo el tiempo, ya eso te convence y se vuelve tu verdad. Y entonces ya yo experimentaba lo que era el miedo de muerte, miedo de que me fueran a matar, miedo de que me estuvieran persiguiendo, miedo de que mi vida iba a terminar así. O sea, que no podía ni dormir. No. Wow. Eso Qué era día fuerte. y noche.
Como el enemigo, ¿verdad? Trata de turbar las mentes. Sí, sí. Y en ese momento que eso se desprende de mi mente, ahí fue cuando ya yo empecé a experimentar un cambio y un progreso en mi vida. Ahí es que entonces sigo yendo, ¿verdad? Sigo congregándome. Llegó el momento en que mi mamá pues finalmente supo, ¿verdad? Pero ya no era lo mismo, ya ellos no me impedían que fuera, Porque así ya que estaba grande, ¿verdad? sí, así Ya que estaba en la seguí. universidad y Claro, ya había una, aunque vivía con ellos, pero ya no era el mismo control de cuando uno era menor de edad. Y ya ellos sabían que esa era mi convicción, no me iban a sacar de ahí. Así que yo seguí congregándome, seguí creciendo, seguí instruyéndome, capacitándome. gloria El al Señor siguió Señor. tratando conmigo. Bueno, ya entrar en lo que Dios ha hecho conmigo en estos más de 20 años sería estar aquí de vigilia, gloria al Señor. Pero básicamente, ¿verdad? Siendo síntesis y resumiendo cómo fue el proceso de liberación, pues ese fue el momento de la liberación y donde pude experimentar ese respiro después de tantos años tan intenso. Gloria al Señor, porque Gloria a realmente Dios. sentía como si estuviera debajo del agua. Realmente sentía esa invasión de esos espíritus de locura. Porque eran espíritus de locura. Espíritu de locura. Así que, pero Dios ha sido bueno. Qué bueno. El llamado que el Señor me hizo más adelante, el primer llamado fue misionera. La primera vez que Dios me habló de ministerio antes del pastorado. Fue antes del pastorado. Misionera, sí. Sí, Dios me llamó como misionera. Ok. ¿Llegó a viajar? Sí, y sigo viajando y de hecho voy a salir un viaje prontamente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero Gloria a Dios es un llamado que entiendo que lo más grande y el cumplimiento está por pasar. Amén. Gloria al Señor, al igual que el pastorado. Pastoreé, estuve por un año en el 2010, teniendo 27 años. Pastoreé en la iglesia, en una iglesia en Aguadilla. Allí estuve hasta que instalaron a un pastor, ¿verdad? De allí, porque yo era de Carolina. Pero estuve en ese año. Carolina Sí. a Aguadilla. Aguadilla. Sí. Sí. Pero estuve allí como, ¿verdad? Ejerciendo como pastora general y había sido instalada y todo. Pero pasaron ciertas circunstancias, ¿verdad? Y entonces ahí instalaron un pastor de allí. Yo entonces me quedé acá en la iglesia donde me convertí, en el Gozo Eterno, y ahí hasta la fecha de hoy he servido como copastora, por la gracia del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar que Dios ha hecho grandes cosas con usted, porque, ¿verdad? De la iglesia católica a ser evangélica y ser tocada directamente por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que eso fue un tú a tú. Pastora, ¿verdad? Estaba hablando de su mamá. ¿Cómo fue que su mamá, en fin, cómo aceptó al Señor? Mi mamá aceptó al Señor porque en el 2011 cayó hospitalizada. Ok. ¿Verdad? Entre tantas hospitalizaciones que ella tuvo, en el 2011 ella cayó hospitalizada con un problema respiratorio que parecía ser una pulmonía. Fue algo bien extraño, ¿verdad? Porque cuando ella ella estuvo ese tiempo en el hospital, que estuvo como un mes completo hospitalizada, ella salió del hospital completamente hinchada, irreconocible, con un tanque de oxígeno, porque mi mamá entraba por una cosa al hospital y salía con 20, salía peor. Wow. Y entonces, bueno, aquí muchos sabemos ¿verdad? Las batallas que se libran en los hospitales. Y ella se le filtró el suero, empezó a ganar peso, por eso es que estaba tan hinchada. Ella por poco se muere. Dios no permitió, porque ella entró en una crisis que por poco se moría. No se supone que ella saliera viva de la forma tan mala que ella se puso. Pero a raíz de eso, en esa crisis, pues ella acepta al Señor.
le hago el plan de salvación en el hospital. ¿Usted misma se lo hizo? Amén, sí. Wow. Pues bueno. porque ella ya tenía conocimiento, ya yo la había Sí, llevado. sí. Pues sé que las personas a veces se ponen como que obstinadas, Pero el miedo al fíjese, cambio. pasó ese proceso y Dios no permitió que se muriera antes de servirle al Señor. Exactamente, sí, porque ya Dios quería, porque mi mamá, Dios conocía el corazón de ella Ajá. y Dios tuvo misericordia y la quería salvar también. Así que ella salió del hospital, ahí entonces empezó a ir a la iglesia, tuve el honor de ser su maestra de discipulado, Sí. gloria al Señor. Ella fue al discipulado las veces que podía porque no dejaba de entrar y salir de los hospitales. Dios hizo un milagro con ella porque ya yo no podía caminar. Ella andaba en esos andadores de ruedas que se usan de asiento también. Sí. Y entonces con eso ella caminaba y llegó un momento dado en la iglesia que se encendió una atmósfera de adoración y de alabanza. Y yo estaba con mis ojos cerrados y yo siento que la gente empieza a gritar y a glorificar al Señor. Y cuando yo abro, ella está corriendo por el templo. Wow. Corriendo, una persona que no podía caminar, sin nada, corriendo. Para que vea como Dios El obra. Espíritu la tomó y ella empezó a correr del altar al asiento y del asiento Gloria al altar. Señor. Gloria al Señor. Y fue un momento bien impactante. Ella se bautizó, la bautizamos en el río Espíritu Santo, en Río Grande, y en ese tiempo, pues esos 2 años el Señor le dio. Hasta que finalmente en el 2013, pues ella cayó hospitalizada nuevamente y ahí pues parte con el Señor en el hospital de fuego. ¿Y su papá? Mi papá murió 3 años después, en el 2016. Okay. También aceptó al Señor. Qué bueno, qué bueno. Poco antes de... O sea, que cuando creemos morir, en el Señor, tú y tu familia, ¿verdad? Gloria al Señor. Son salvos. Amén. Amén, amén. Eso, gloria a Dios. Dios es bueno y cuando uno, ¿verdad?, permanece en oración, buscando de la presencia de Dios y clamando por también nuestras familias, Dios obra de manera especial. Así es. Entonces, tengo 3 preguntas. Amén. Que quiero que le conteste a los que nos están viendo. Estas personas que dicen, yo soy buena, yo diezmo, yo ayudo a las personas que están en necesidad. La pregunta es, ¿van a ir al reino de los cielos? Bueno, para ir al reino de los cielos es importante recalcar que nadie va por ser bueno o por no hacerle daño a nadie o por ser piadoso. Porque si ese fuera el caso, entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿para qué entonces tuvo que venir Cristo a morir por nuestros pecados? ¿Para qué tuvo que venir Cristo a morir en una cruz? Para que pudiéramos reconciliarnos con el Señor, porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, o sea, nadie puede decir que es bueno, sino que todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y de hecho, Jesús mismo, ni él mismo aceptó que le dijeran bueno, que bueno solamente era Dios. Así que, y no es porque él no fuera bueno, yo entiendo que hay un mensaje bastante claro en eso, y es que ningún ser humano puede atribuirse. Él estaba en un contexto donde muchos se creían buenos por su conocimiento, sobre todo los fariseos, porque pues oraban en público, porque hacían obras, porque esto, y en medio de ese contexto, ¿verdad? Le decían maestro bueno, ¿verdad? Porque ese era su concepto de alguien bueno, alguien que hacía cosas buenas, pero él les rompió ese paradigma. Nadie es bueno por las obras, aunque las obras son evidencia de lo que Dios ha hecho en ti y son importantes, pero realmente lo único que nos capacita a nosotros para tener acceso al Padre es acudir al único Salvador que nos fue dado, que es Jesucristo, a través de su sangre. Si no, entonces, ¿por qué Dios tuvo en el libro de los Hechos que enviar a Pedro a predicarle a Cornelio? Cuando la palabra dice que ya Cornelio inclusive oraba y hacía buenas obras y daba limosnas. Él cumplía
con lo que él cumplía con los criterios humanos para ser salvo. Pero no fue suficiente. ¿Qué tuvo que el Señor hacer? Tuvo que enviar a Pedro para que recibieran el evangelio de la salvación y para que recibieran al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque Dios vio el corazón de Cornelio, vio, ¿verdad? Y por eso Dios lo quiso salvar. ¿Por qué lo quiso salvar? Porque lo que él era no era suficiente. Él necesitaba un Salvador. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Aleluya, gloria al Señor. Nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Ni con nuestras bondades, ni con nuestras buenas motivaciones, ni con nuestras buenas obras. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Sino aceptando a Cristo como único y Señor Salvador, porque si yo pudiera salvarme sola, entonces yo estoy invalidando la obra redentora que Cristo vino a hacer. No hubiera sido necesario que Él viniera, si el hombre por ser bueno pudiera entrar al cielo. Eso es así, gloria al Señor. Ok, la persona no aceptó al Señor, muere. ¿Esa persona va al cielo o va al infierno? Bueno, pues siguiendo esta misma línea, Ajá. ¿verdad? Si una persona pudiera entrar al cielo, como ya habíamos dicho, pues entonces no hubiera sido necesario que el Señor hubiera venido a pagar un precio tan grande, que es la salvación de nuestras almas. La única forma de ser restituido en la gloria donde el Padre nos quiere, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, es a través de Jesucristo. Eso significa que cuando una persona muere sin Cristo, no es para mejor vida. Solamente hay dos destinos, no hay un purgatorio, no hay un mundo donde el alma se queda vagando, no hay otra segunda oportunidad. La oportunidad es mientras nosotros tenemos aliento. Si la persona muere sin Cristo, pues muere sin Él. O sea, porque al fin y al cabo eso es decisión de cada ser humano. O sea, el Señor, cuando nosotros tenemos vida, porque Dios, el Espíritu Santo es fiel, y no es solamente fiel para tocar a alguien que nos bendiga cuando estamos en necesidad, o para tocar a alguien para que nos lleve una compra si estamos en necesidad. Si en esas cosas tan pequeñas Dios es fiel, imagínate para lo que a nuestra salvación se refiere. Dios hace y mueve lo que tenga que mover. Amén. Dios mueve al que te habla, Dios mueve al que te entrega un tratado, Dios mueve al que te dice un Dios te bendiga. Dios trata con la persona. Pero si la persona no acepta la salvación, si la persona rechaza al único que le puede salvar, entonces la persona se va sin la salvación, porque está rechazando al único que lo puede salvar. Así que lamentablemente es necesario que nosotros moramos en Cristo. Amén. Para que nuestra alma sea salva y entre en el reposo del Señor. De lo contrario, pues lamentablemente no es así. Significa que una vez la persona no acepte al Señor y vaya a ese lugar de tormento, no hay probabilidades de arrepentimiento allá estando allá. No, porque el juicio es solamente una sola vez. Ya una vez viene la muerte, ya la persona entra a lo que es su destino eterno. El libre albedrío se ejerce mientras la persona esté en vida. ¿Y qué es el libre albedrío? El tomar la decisión de a quién yo le voy a pertenecer, ¿verdad? El libre albedrío no tiene que ver de yo elegir con quién me caso o de yo elegir dónde trabajo. No, el libre albedrío no funciona así. El libre albedrío es yo determinar quién va a ser el dueño de mi vida. Porque no hay términos medios, ni hay términos grises, ni hay términos donde soy yo la que me salvo, la que me gobierno, no. O estamos con Dios y Dios es el Señor de mi vida, o somos esclavos de Satanás. Y entonces, y el mundo espiritual se rige por leyes, de principio a fin.
Así que por lo tanto, si yo muero en Cristo, pues la palabra le habla, es que es un término espiritual, duermen, porque están en un estado no de letargo, sino de reposo. Están en un estado de reposo. El que está sin Cristo no va a un reposo, va a un tormento eterno. Ya no hay oportunidad, porque la oportunidad de ejercer el libre albedrío es cuando nosotros estamos en vida. Ya una vez la persona muere, ya entra lo que es su estado eterno. Ya sea al reposo del Señor o ya sea al infierno a esperar un juicio. Porque los que están en el infierno están en una espera, porque el infierno es un lugar temporero. Están esperando un juicio que se va a llevar más a cabo, que está en Apocalipsis, donde la palabra dice que la muerte y el infierno van a ser lanzados a un lago de fuego. Así que el infierno es temporero. Los que están ahí van a ir a un juicio y van a resucitar a un juicio, pero no es un juicio para darles otra oportunidad. Es un juicio para comprobarles la culpabilidad. Donde yo te voy a enseñar, en el juicio se les va a comprobar en ellos por libros, porque la Biblia habla de que hay libros, no solamente el libro de la vida, hay otros libros. O sea, la vida completa de la persona. Exacto, porque Apocalipsis dice que en ese juicio del trono blanco serán abiertos unos libros en plural. El libro de la vida para comprobar que no están ahí y los otros libros para comprobarles lo que hicieron y por qué se perdieron. Sí, ¿y por qué se perdieron? Ahí, justo. Porque yo, ¿verdad? No descarto que hay gente que está en el infierno y ni siquiera sabe por qué están ahí. Claro, porque el infierno es un lugar de confusión eterna. ¿Ves? Pero Dios es justo. Y ahí ellos van a ver que Dios es justo. Porque se les va a comprobar por qué son culpables, por qué están ahí. O sea, que nadie puede decir, a mí no me hablaron de Jesús. Oh, no. Nadie puede decir, a mí nadie me dio un tratado o nadie me dijo nada. Porque siempre Dios va a escoger a una persona o alguien te va a dar un tratado o te va a decir, te va a invitar a la iglesia. ¿Significa que no hay? Inclusive los que no se le ha predicado el evangelio, que esa es una de las lagunas que hay, y con esto cierro la respuesta, pues cuando es una persona que nunca se le ha predicado, porque quizá viven en un país donde lo que reina es el budismo o el hinduismo, que el cristianismo es obsoleto, la palabra, la respuesta está en Romanos capítulo 1. La palabra en Romanos capítulo 1 dice que Dios siempre se ha manifestado, sus obras son manifiestas a través de la creación. O sea, la creación misma testifica del Creador. Dios siempre se ha dado a conocer a toda cultura y a toda generación de alguna manera o la otra. Quizá nosotros, el evangelio nos llega por tratado, por predicadores, pero a otra generación o a otra cultura le llegó de otra manera. Pero Dios en su fidelidad siempre se ha dado a conocer al hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, pero es que no conocen al evangelio, pero es que todo el mundo tiene una espiritualidad, porque hay algo en el hombre que sabe, hay algo innato en el hombre que sabe que existe el mundo espiritual. Si no, ¿cómo usted puede contestarse la pregunta de que los aborígenes, muchas de estas culturas conocen unos principios espirituales que están en la Biblia? ¿Cómo ellos saben eso? ¿Cómo ellos saben eso, que existe un mundo espiritual? ¿Cómo ellos saben que existen unos principios espirituales? Estamos llevando la palabra y estamos, ¿verdad?, abriendo el camino al Señor, ¿verdad? Y contando su testimonio. O sea que aún Dios ha utilizado, ¿verdad? Hemos utilizado este medio para hablarte de que Dios es real. Así es. De que Dios es bueno, de que Dios sana, de que Dios restaura. Gloria al Señor. Así que el momento es ahora. Nos hemos gozado con la pastora Milagros Pouset. Nos hemos gozado y hemos escuchado su testimonio, que es precioso, porque Dios hizo grandes cosas. Si fuera en otra ocasión, o tuviera muerta, o tuviera en un lugar de psiquiatría, pero Dios obró
con ella y con su familia. Así que lo puede hacer contigo también. Así que, pastora, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, nos pueden conseguir a través de las redes, tanto YouTube como en Facebook, a través de Gozo Eterno TV. Ahí Ok. pueden ver los mensajes que transmitimos semana tras semana. Gloria al Señor, a través de Iglesia Gozo Eterno o Gozo Eterno TV. Ok, ¿y los horarios, pastora? Los horarios de culto: Iglesia Santuario de Adoración El Gozo Eterno, pastoreado por Emanuel Muriel Vega, Kiara Torres Marín. Somos un equipo pastoral, gloria al Señor. Hay dos pastores más asociados. Y entonces tenemos nuestros cultos los domingos a las 10 de la mañana. Último culto del mes, culto evangelístico. De hecho, tenemos un culto evangelístico ahora este próximo domingo. Y estamos los martes y los jueves a las 7:30. Martes, servicio de oración, y los jueves, estudio bíblico. Ok, ¿eso es en qué pueblo? En la central, en Canóvana. Ok, así que si usted quiere gozarse y quiere asistir, vaya, gócese, reciba palabra de Dios, recibe palabra de clases bíblicas y llénese del poder de Dios, que tenemos unos pastores que sé que grandemente los van a recibir con mucho amor. Así que, pastora, pues ya quedas emplazada porque sabemos que sabes mucho del Apocalipsis y queremos hacer una sesión que queremos que usted esté con nosotros, así que nos hable del Apocalipsis y vamos para adelante. Así Amén, que quisiéramos que usted pues estuviera con nosotros amén. y usted se goce también en una sección que vamos a tener pronto. Así que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por su testimonio, ustedes, que fue gracias. grandemente precioso, Gloria que al Dios hizo Señor. grandes cosas con usted. Así es. Así que lo mismo que Dios hizo con nuestra pastora, también lo puede hacer contigo. Así que si usted quiere recibir más testimonios, inscríbese a Betel IVX. Inscríbase, comparta para que otros se gocen de las grandezas del Señor. Así que Dios le bendiga.